Bueno, empecemos. Entonces, vamos a continuar desde donde nos habíamos quedado. Entonces, vamos a hablar de esto de la estabilidad de los modelos bar. ¿Okay? Es más o menos parecido al tema de la estacionariedad, solamente que ahora ya es con un modelo ya estimado. Una de las formas de evaluar estabilidad, vamos a ver que hay gente que usa eso, hay gente que usa otra cosa, pero vamos a ver rápidamente la teoría de esto, no es complicada. O sea que es básicamente con los eigenvalores o valores propios, como también se les dice. Entonces veamos, por ejemplo, un bar 1, que es sencillo, digamos. O sea, entonces habíamos hablado de un bar 1 sin el término de error, solamente para que esto sea fácil de ver, porque esto viene de álgebra lineal. O sea, si además le metemos el E, se nos vuelve un enredo. O sea, pensemos simplemente en el álgebra lineal hace 1000 años, o sea, cuando era súper joven y a uno le decían para qué servía esto y era para esto. Era el tema de ver en el álgebra lineal a una beta y ahí le decía a uno, bueno, acá tiene usted una matriz A y esto es una Y, esto es una X. Entonces era estudiar eso. Entonces, una de las formas de ver a esa matriz es lo que le decían una matriz de transformación. Entonces le decían, se puede ver con una matriz de transformación o una matriz de proyección que mapea puntos de del espacio generado por las columnas de una matriz en otro espacio. O sea, básicamente es una transformación o una proyección de una matriz en otra. O sea, eso es lo que a uno le enseñaba. Entonces, la idea es que si tomamos una matriz cuadrada, como típicamente va a ser beta, entonces tiene al menos un eigenvalor o valor propio, ¿ok? ¿Y para qué sirve? Necesitamos que si le sacamos los valores propios a esa matriz, para estacionariedad necesitamos que esos valores propios sean menores a 1, si son reales, o que estén dentro del círculo unitario si su menor es valor a 1. Entonces, básicamente esa es la intuición, o sea, o los puntos principales que sacamos del álgebra lineal para evaluar sobre si el modelo bar que estamos estimando es estable o no, o estacionario, ¿ok? Porque la estacionalidad muchas veces tiene que ver con eso, sobre si hay un tema de estabilidad de lo que estamos estimando. En este caso, lo que estamos estimando es el beta. Entonces, en la práctica, lo que va a pasar es que, estimado ese beta, lo que hace la máquina es sacarle los valores propios para ver si hay estabilidad o no. Y lo que hace es el círculo unitario, ¿ok? Que es el que ya hemos visto, ¿ok? Y así se evalúa estabilidad. Vamos a ver un ejemplo acá en la pizarra, digamos, creo que en el taller le puse un par de ejemplos extra, pero en la práctica es bastante sencillo, pero es importante entender que, como siempre le digo a la gente, qué es lo que la máquina está haciendo. Entonces, sí, sí, claro. Exacto. Sí, depende de si son reales o si esos valores propios. Es muy parecido a las raíces. Ya vamos a hablar de que la conexión entre los valores propios y las raíces. Que las raíces ya lo hemos visto. Entonces, la idea es que en la práctica uno obtiene una estimación. La pregunta ahí es, en base a esta estimación, que obviamente en este caso, por ejemplo, tenemos 4 estimaciones puntuales o una matriz, si uno lo quiere ver así, de 2 por 2. Entonces, la idea es que en base a esa matriz de 2 por 2, queremos ver si esa matriz nos indica un modelo estacionario o estable. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Entonces, los valores propios, uno se acuerda de álgebra, ya lejos en el tiempo, uno puede sacarle los valores propios de eso. Eso era básicamente sacarle el determinante de esto menos la identidad y sacar las raíces del determinante. O sea, eso era una cosa que, si se acuerdan del álgebra lineal, era así. Bueno, haciendo ese proceso, uno llega a esto. En este caso, las raíces que sacamos de ese determinante son imaginarias. Y para estacionalidad, lo que acabamos de decir es que lo que necesitamos es que la distancia, ¿ok? De la parte real, la parte imaginaria, ¿ok? Eso sea menor a 1. Simplemente imputamos este valor real aquí, este valor imaginario acá y se saca. O sea, lo que la máquina hace es eso. O sea, realmente que lo hace en una fracción de segundo. ¿Okay? Lo que uno tiene que entender es que es lo que la máquina está haciendo. Entonces, si uno hace esa operación matemática, uno llega a que esto es 0,742. Y obviamente eso es menor a 1. ¿Okay? Entonces, el bar estimado es estable. Porque básicamente también el cuadrado de esto, por eso es una sola,
esto también es positivo, entonces en la misma distancia, ¿ok? También se le dice el mismo módulo. Está dentro del círculo unitario. Entonces, en este caso, por ejemplo, es estable, entonces todos podemos proceder. Como les digo, en la práctica uno mostraría un gráfico o uno mostraría, ya vamos a ver cómo sale en Stata, la tabla donde están todos los módulos y lo que uno chequea es que todos los módulos le den menor a 1 para que uno esté verificando que el modelo es estable. ¿Okay? También se puede hacer con raíces, también se puede hacer con raíces. O sea, básicamente tenemos el mismo modelo, ¿okay? Usamos el operador de rezago, hacemos esta operación, ¿okay? Y resolvemos las raíces de esta ecuación característica, que es el determinante de esta expresión. Para sacar los valores propios es simplemente el res. ¿Okay? O sea, es difícil. Entonces, sacamos el determinante, y lo que queremos evaluar es si esas raíces son mayores a 1, porque son los recíprocos. ¿Okay? Ya vamos a ver eso. Entonces, sacamos la misma matriz, hacemos la misma matriz acá, solamente que lo ponemos identidad menos la matriz. ¿Okay? Para los valores propios de la matriz menos la identidad, es lo mismo. O sea hacemos si se acuerdan de álgebra, era esto por esto menos esto por esto, o sea, eso es lo que uno aprendió hace 1000 años. Es igual a 0, y sacamos las raíces de esta ecuación, que es un polinomio a la 2, ¿ok? Y ya, entonces uno saca las raíces de esa ecuación, saca el módulo, y en este caso el módulo es mayor a 1, porque es las raíces de esta ecuación, ¿ok? Entonces estos no son los valores propios, pero... Entonces, el valor estimado es estable y básicamente lo que se puede hacer es sacar esa raíz que acabamos de hacer, 1 dividido en esto, nos da 0,742. O sea, este es el valor propio, esto es la raíz de esa ecuación. Entonces, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, la gente o hace lo uno o hace lo otro. En general, la gente se va por esto, que es... O sea, usted puede hacer uno del gráfico, está dentro del círculo, chao. Entonces, la mayoría de la gente usa los valores propios más que... Y los módulos de los valores propios, obviamente. ¿Ok? O sea, porque básicamente los módulos de los eigenvalores son las inversas de los módulos de la raíz. Entonces, ¿para qué complicarme? O uso uno o uso el otro. Es pura matemática. En Stata, obviamente, en general, cualquier software que maneje series va a tener una variante de esto. Hay un comando en Stata que es var stable. Entonces, uno corre un var y uno usa var stable y me va a tirar la tabla. Chao. O sea, sí. Variables y diferentes rezagos, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Sí. Todos los ejemplares deben ser menor a 1. Sí. Todos. Sí, todos. Con que uno ya sea mayor a 1, ya tenés problemas. O sea, ya te está indicando que no se cumple la condición de estabilidad. Entonces ahí te toca replantear el modelo. Típicamente, en la gran mayoría de los casos, replantear el modelo es básicamente eliminar los rezagos. ¿Ok? Típicamente. Eliminarle algún rezago o agregarle alguno. Pero típicamente, cuanto vos más rezago le estás agregando, más raíces estás teniendo. Entonces, lo que haces es eliminarle rezagos. O sea, porque básicamente lo que te estaría indicando es que les estás agregando demasiados rezagos al modelo. Eso es lo que más o menos te está diciendo eso. Entonces, le eliminas un par de rezagos y quizás ya funciona bien. Entonces, esa es la solución. O sea, lo que te puede pasar también, pero la gente trata de no hacer eso, es eliminar variables. Pero normalmente tenés buenos argumentos para usar esas variables que estás teniendo en el modelo. Entonces, eliminar una variable es como... Nadie hace eso. O sea, la gente elimina rezagos, que es un poco más amigable. ¿Okay? Entonces, obviamente, si uno quiere... Ese es el var stable, nos va a tirar solo la tabla. Si además queremos el gráfico, que normalmente a uno le gusta el gráfico, le pone var stable, graph. Y ya. ¿Okay? Eso ya a gusto. ¿Ok? Porque hay veces que la tabla es amigable, hay veces que el gráfico es amigable. Depende del número de raíces. Por ejemplo, si uno tiene un modelo muy complejo, tiene un montón de raíces, entonces típicamente el gráfico es más amigable, porque es un solo gráfico y el gráfico me puede mostrar, no sé, 50 raíces. En cambio, una tabla de 50 filas es como poco amigable, entonces es un tema más de exposición que un tema técnico. Listo, entonces vamos de nuevo, ya vamos a ver más adelante, les voy a mostrar un ejemplo con todo la salida y demás, pero vamos por partes. Entonces, esta es estabilidad. Después tenemos lo que le llaman esto le puede interesar a la gente que hace macro, la gente porque en econometría, los que hacemos mucha econometría, como que en general le decimos a la gente, mire, nunca se preocupe mucho por el tema de la ordenada al origen, a nadie en general le importa,
Bueno, para la gente en macro, en este tipo de modelos, medio que sí le importa, ¿ok? Sí le importa. Vamos a ver el por qué a la gente sí le importa en macro, ¿ok? O sea, porque en general, o sea, al menos econométricamente no es complicado. O sea, es básicamente tomar el modelo bar y ponerlo en un ordenado al origen. Técnicamente, todo lo que hemos hablado es lo mismo. O sea, no cambia nada especial, ¿ok? No agrega mayores discusiones. Se puede estimar igual, los IRF lo mismo y las condiciones de estabilidad es todo lo mismo, todo igual. Entonces uno se pregunta, ¿por qué abrir una discusión de esto? Bueno, porque a la gente que hace macro sí le interesa hablar la media de largo plazo, ¿ok? O el famoso, el estado estacionario de un sistema, ¿ok? Eso interesa mucho en macro. ¿Okay? Cuando en los modelos macro ustedes le dicen, se alcanza el estado estacionario, y usted dice, ah, qué lindo, digamos, en el modelo macro puro, pero en macro, cuando uno está haciendo las estimaciones, a la gente sí le puede interesar eso porque dice, bueno, ¿cuál es el punto exacto? O sea, sí, todo es muy bonito, digamos, pero yo quiero saber como macroeconomista dónde exactamente, en qué valor exacto estoy obteniendo ese estado estacionario. Por eso a la gente macro le gusta saber exactamente dónde está alcanzando eso. Y ese nivel, básicamente, sí depende mucho de dónde está ese beta. ¿Okay? Entonces a la gente sí le importa en ese caso. ¿Okay? Entonces, supongamos, por ejemplo, que le eliminamos el shock como para que el análisis sea amigable. Entonces tendríamos, por ejemplo, que el estado estacionario, ¿ok? Es donde las variables no cambian, ¿ok? O lo que se dice que también se les enseña en macro, cuando todas las tasas están creciendo a tasas constantes, ¿ok? Entonces ahí se alcanza el estado estacionario, donde básicamente las variables no están cambiando o creciendo a las mismas tasas todo el tiempo. Entonces, si uno plantea eso, si el estado estacionario se alcanza acá y uno lo sustituye en esta ecuación, ahí uno se da cuenta por qué la ordenada al origen se vuelve importante, porque básicamente ese estado estacionario, ok, se alcanza en este punto. Y obviamente, ¿dónde se alcanza ese estado estacionario? Sin el beta cero sería solamente esta parte. Pero si además yo le agrego el beta cero, o sea, la ordenada al origen, entonces el estado estacionario depende de forma crítica en dónde se están estimando la ordenada al origen. Entonces, por eso a la gente sí le puede importar, en estimaciones específicas de los estados estacionarios de un modelo bar, le puede interesar qué valor está obteniendo beta cero. ¿Okay? Entonces, en ese caso a la gente sí le importa. ¿Okay? Pues la gente que hace mucha macro sí le puede interesar este punto, el punto de estado estacionario. ¿Ok? Entonces, obviamente, para que esto sea estable, necesitamos que eso sea invertible y precisamente eso tiene que ver con los valores propios y demás. Pero eso entonces no depende de beta cero. Pero el valor, ¿ok? Entonces eso tiene que ver con las propiedades de esta matriz. Pero el valor en donde se ubica el estado estacionario sí depende de beta cero, ¿ok? Entonces no afecta si el proceso es estable o no, pero el nivel, a la gente sí le importa el nivel, ¿ok? Si es que a alguien que hace mucha macro sí le interesa muchísimo ese Y, ¿ok? Ese Y estable, ¿ok? Entonces, pues eso puede ser importante. Eso puede ser importante. Obviamente podemos expresar un bar como un proceso más infinito, sí, eso se puede. O sea, supongan que esto es estacionario, esto es estable, lo rezagamos, sustituimos y hacemos la misma historia que habíamos hecho toda la vida. ¿Ok? Entonces también un bar 1, que es el que ya hemos hablado, se puede expresar como un proceso de media móvil infinito. Por eso en general la gente se concentra más en ARS que en media móvil, porque básicamente un bar, ya un AR1, o como uno que lo quiera expresar, ese proceso se puede escribir como un más infinito. Entonces, la idea es que en base a esa intuición, esos betas se ven como impulsos respuestas ante un shock. O sea, básicamente las IRF. Vamos a ver un poquito de eso. Entonces, pensemos, por ejemplo, algo muy sencillo. Supongan que ustedes quieren analizar una función impulso-respuesta. Entonces, supongan que tienen un bar con dos variables y esta es la estimación. Algo fácil, amigable. Y obviamente de acá obtenemos el beta. Si ustedes tienen el beta inicial, ¿ok? Este es el beta inicial. Lo que pueden hacer, y esto es porque es una matriz cuadrada, elevarlo al cuadrado. O sea, multiplicar la matriz por sí misma. Ya vamos a explicar para qué sirve eso. Entonces, y pueden hacerlo es un montón de veces, ¿ok? Resulta que si ustedes hacen esto es a la primera, a la segunda, a la tercera, pueden hacerlo a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima. Resulta que se interpreta esto que está pasando acá, esto que está acá,
esto que está acá, y esto que está aquí, y así sucesivamente. O sea, el primer elemento de la matriz o el elemento 1, 1, como la IRF de X en X. O sea, este es el impulso, esta es la respuesta. ¿Okay? Eso es básicamente lo que hace la máquina. La máquina lo que hace es tomar el beta que estoy estimando, lo multiplica varias veces y me lo está poniendo en una gráfica. Ya. Y también podemos hacer la de X en Y. La de X en Y es 0, porque esta es la función de impulso-respuesta del impulso de 1 en X. Y después esta, por eso da 1. Entonces, este es ya en el periodo T más 1, T más 2, T más 3, T más 4, T más 5, T más 6. Esto que tengo acá, 0, es porque el impulso es en X, ¿ok? Entonces ahí no pasa nada en el primer impulso, pero después yo puedo ir avanzando en el tiempo. Entonces tengo el impulso acá, ¿ok? Después tengo el impulso aquí, el impulso acá, y así sucesivamente, ¿ok? Eso es el impulso de X en Y, el elemento que está acá, el que viene a ser el 2-1. Este es 1-2, este es 2-1. Entonces, este es de X en Y. Entonces, este es el efecto de un shock de una unidad en el primer término, en el término que tengo acá. O sea, un shock en X. O sea, cómo en el sistema me afecta un shock de una unidad en X en todo el sistema. Así es la función impulso-respuesta. Obviamente también podemos hacer para los demás. Esto es el impulso de Y en X, tiene que ver con esto. Esto es Y en X. Y en X. Y después tengo, obviamente, Y en Y. Entonces, Y en Y es acá, acá y acá. Y así sucesivamente. Entonces, ese es el efecto de un shock de una unidad en E2T, que tiene que ver con Y. ¿Okay? Entonces, esa es como de los beta, o matriz, básicamente de beta que estoy estimando, yo llego a las funciones impulsos-respuestas que estoy estimando. ¿Okay? Entonces, ¿hay una conexión entre los betas que estoy estimando? Claro, obvio que sí. Pero ya habíamos visto entonces que en general estudiar esto, porque acá, porque yo estoy siendo re amigable, el ejemplo es sencillo, pero ya hemos visto que si ya tenemos, qué sé yo, 5 variables, 10 rezagos, ver todas esas betas se vuelve inmanejable. Entonces la gente se va normalmente por la función de impulso-respuesta, que típicamente son más fáciles, además los puedo poner en un gráfico y la gente y se entiende rápido qué es lo que uno está haciendo. Entonces típicamente uno vería algo como esto. ¿Okay? Uno no mostraría todas las estimaciones del VAR, sino que uno normalmente muestra gráficos como estos. Típicamente con intervalos de confianza, porque cada uno de estos puntos yo le puedo asignar una significancia estadística y en función de eso yo saco si la estimación en cada punto es estadísticamente significativa, que es lo que a uno le importa. Y normalmente lo que hemos dicho, a la gente le importa o acá o acá. Esto no importa tanto. ¿Okay? Esto no importa tanto, a menos que uno esté súper interesado en el impacto de la variable en sí misma, pero eso normalmente a la gente no le importa tanto. Obviamente, lo que hacemos cuando la cosa se complica un poco más, trabajamos con este beta, que es también lo que hace la máquina. O sea, básicamente la máquina, incluso cuando la cosa ya está medio enredada, la máquina de acá construye lo que le dicen la companion matrix. ¿Ok? La companion matrix. Y en base a esa companion matrix se hace todo. ¿Ok? Básicamente se multiplica esta matriz por sí misma, es una matriz de 4, ya ahí ya es más complicado obviamente la multiplicación, de 4 por 4, y llegamos a esta matriz. Y después llegamos a esta matriz. Sí. Eso es cuando la matriz inicial no es cuadrada, nos toca poner. Exacto. Entonces armas una companion matrix. Sí. Sí, porque fíjate que acá tenés dos variables, ¿ok? Dos variables, dos rezagos, ¿ok? Entonces ahí ya no es cuadrada. Entonces ahí automáticamente se arma la companion matrix. Y es útil porque precisamente de acá ya uno saca las IRF. Entonces la IRF de X en X es este elemento. ¿Okay? La de X sobre Y es la segunda entrada de la columna. ¿Okay? Acá. Y después tenemos de Y en X, la primera entrada de la segunda columna. Esta. ¿Okay? Y la de Y en Y
esta, esta. Sin demostrarnos todo el resto es un enredo. No importa, no. O sea, esa es por eso te dicen la acompaña. Se te acompaña, pero no es que uno usa todo. ¿Okay? Y entonces fíjense que eso es lo interesante de esto, que incluso de esta matriz tan enredada, uno puede sacar 4 IRFs, que es lo que a uno le puede interesar. O de nuevo, de esas 4 IRF, normalmente la gente no está interesada en las 4 IRF, sino en 2 de esas 4. Entonces la cosa se va volviendo un poquito más simple de estudiar. Listo. Dicho eso, obviamente con todos estos modelos también se puede hacer predicciones. No habla demasiado, como le digo, de predicciones porque estos modelos no son tan útiles a hacer predicciones. Vamos a ver por qué. Supongan esto, veamos, algo como esto, bar 2, ¿ok? Entonces, se puede querer predecir, por ejemplo, X para los próximos 5 periodos. Ok, se puede. Supongamos que ustedes tienen 100 datos, ¿ok? Y quieren estimarlo en base a este modelo. Entonces, ustedes tienen 100 datos y quieren estimar el 101. El 101. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo hacer en base a este modelo? Que el valor esperado de ese valor 101 va a ser el valor esperado para X100, X99, Y100, Y99, y bueno, y la esperanza que típicamente se considera que es ruido blanco. Entonces, normalmente esto se considera que es 0. Obviamente, si yo tengo 100 datos, acá no especulo, digamos, sobre estos 100 datos, sino que acá le imputo el dato 100, el dato 99, el dato 100, el dato 99. Entonces, se imputa, le pongo los valores que sea que tenga en la base de datos, y acá estoy imputándole datos, ¿ok? Que tengo en la base, y llego a este valor, ¿ok? Llego a este valor. El valor esperado, o sea, o que predigo de X, dado el modelo que estoy estimando, digamos, el valor que estoy estimando es 0.528. Para el 102, obviamente, entonces ya tengo que imputar este valor. Eso es lo que la máquina hace de forma automática cuando ustedes le dicen forecast. ¿Ok? Entonces, en el 102 utilizan la predicción que hicieron anteriormente. Entonces, básicamente, acá van a imputar el valor que predijeron y estos sí van a ser datos. ¿Okay? Y esto de vuelta va a ser 0. Entonces, hacen esto 0, tararán, tatán, ya, y llegan a este valor. ¿Ok? Entonces, fíjense que no es una cosa demasiado loca lo que el modelo hace. Entonces, pasan de predecir en 101, 0, 5, 2, 8, a que en el siguiente periodo es 0, 5, 3, 2. ¿Ok? Y pueden seguir haciendo eso, ¿ok? Y vamos a ver que las predicciones en general de estos modelos se vuelven un poco aburridas, porque básicamente lo que hacen es, o sea, lo que dice son modelos de memoria corta, o sea, porque le puedo poner un montón de rezagos, pero el modelo se acaba un poco rápido, ¿ok? Entonces, en general, estos modelos tienden como que las predicciones al principio empiezan a ser así y después se vuelven una cosa chata. Entonces, no son wow para hacer predicciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo harían en Stata? Le dicen, o sea, estiman todo el modelo y le dicen forecast, compute las predicciones, básicamente, sin los errores. Esto es no standard error, por eso nose, no es nariz, sino no standard errors. Y step 5, eso básicamente le estoy pidiendo 5 predicciones para adelante. Normalmente en economía haríamos algo como esto. O sea, hay otras disciplinas donde normalmente la gente dice, no, yo quiero que usted me prediga mucho más. Que me prediga 100, 200, 300. En la economía tratamos de ser humildes y tratamos de predecir unos cuantos periodos para adelante y ya. O sea, de hecho, incluso hacer eso es un acto heroico. O sea, la gente normalmente no se anima a predecir tanto para adelante en la economía. Entonces, obviamente, esto va a crear algunas variables nuevas que son las que nos van a tener las predicciones. Entonces, vamos a ver. Y obviamente, esto no le indica a Stata que no calcule ningún error estándar y cuántas predicciones queremos. Esto se llama ventana de pronóstico o horizonte de pronóstico. ¿Ok? No, uno podría dar un curso entero solo de hacer predicciones y ahí creo que el VAR probablemente sería descartado rápido. A uno le gustaría usar otro modelo si uno quiere hacer forecast. ¿Okay? Ahora hablemos, que es para lo que sí se usan mucho estos modelos, es para hablar de causalidad. Y a la gente, en general, cuando yo aprendí esto me parece una cosa psicodélica, hoy en día digo, es re fácil. Pero a la gente le gusta enredar esta discusión de la famosa causalidad de Lagrange. Típicamente se habla de causalidad de Lagrange casi siempre, o diría siempre,
en el contexto de series de tiempo y en este modelo Barr, Beck, todos estos modelos se habla mucho de causalidad de Lagrange. ¿De qué se trata eso? De causalidad de Lagrange. Es una cosa que se aplica mucho en series de tiempo específicamente. En cortes que normalmente nadie habla de causalidad de Lagrange. Pero típicamente se dice que una variable X causa Lagrange a Y si tener en cuenta los rezagos de X nos ayuda a predecir Y mejor que podríamos hacerlo sin ellos. Eso suena raro, pero es fácil de entender. Entonces ustedes supongan que estiman un AR1 fácil, ni siquiera un bar, un AR1, así, sencillito. Con la única diferencia que ustedes acá están poniendo Y en su primer rezago y el primer rezago de X. Ya, eso es todo lo que están haciendo. La pregunta que se dicen es si X causa a la Y. ¿Okay? Entonces, normalmente se dice que X causa a Lagrange, ¿okay? A Y, si beta 2 es estadísticamente significativo. Eso es todo. ¿Okay? Eso es todo. Eso es la famosa causalidad de Lagrange. Hay una prueba de significancia estadística. Ya. No es más. Solamente que a veces los complican, le meten 80 vueltas a esta historia. Y es fácil. Es fácil, es eso nomás. Y obviamente, si le tienen más rezago, hacen una prueba, en vez de poner una prueba T, una prueba F. O sea, en vez de una significancia individual del parámetro, una significancia conjunta de los parámetros. Ya, eso es todo. ¿Okay? Eso, y obviamente, lo segundo es lo que típicamente uno hace, porque obviamente rara vez uno usa un rezago, sino que uno usa varios. Entonces ahí uno dice, hay causalidad Lagrange. Pero no es, a ver, no es una cosa muy difícil, porque acá no hay una estrategia de identificación, no hay una cosa súper sofisticada. Una prueba de significancia, no más, no más. No estamos haciendo muchas cosas complejas. No es muy complicado. Entonces, supongan, por ejemplo, un bar 2. Un bar 2 decimos que X, por ejemplo, causa Lagrange a Y si estas dos estimaciones que estamos haciendo, o sea, Y causa X, no, X causa Y. Entonces sería que este beta y este beta de acá, estimados, son estadísticamente, conjuntamente significativos. ¿Okay? Entonces se dice que ahí X causa a Lagrange a Y. Y viceversa, digamos. Obviamente, si quiero ver si Y causa Lagrange a X, ¿okay? Entonces quiero ver si la significancia conjunta de este parámetro con este parámetro son estadísticamente significativos. Pero ahí como aíslo, si yo estoy mirando la F, estoy mirando son los 4 rezagos. Exacto. No solamente los 2 que necesito. No te entiendo. Tienen que ser, o sea, la F con los 4 rezagos tiene que ser significativo. Ah, bueno, acá, no, bueno, acá. Los rezagos de Y hacen que ya la significancia conjunta no se dé. Entonces no hay causalidad de Lagrange. O sea, porque básicamente. No, básicamente lo que vos estás queriendo ver es si los rezagos son predictores estadísticamente significativos, dado que ya estás controlando por los rezagos de la otra. Eso es lo que estás diciendo. O sea, básicamente que incluso controlando por la dinámica de la propia serie, o sea, de la serie consigo misma, hay un efecto de la otra variable, o no. Porque puede ser que sencillamente una vez que lo que estás diciendo, o sea, si una vez que yo ya controlé por la dinámica de la serie por sí misma, entonces no hay efectos de la otra. Eso es lo que te está diciendo esto. O sea, básicamente como no hay evidencia de que la otra, por lo menos en estos términos, en los términos de causalidad de Lagrange, o sea, no hay evidencia estadísticamente significativa. Y de nuevo, o sea, dado que es una prueba de significancia, por eso yo creo que eso de causa Lagrange genera mucho ruido, porque normalmente desde la primera clase le dijeron a uno, no, ojo con eso de habla de causalidad. Y este concepto surgió como con el nombre de causalidad, me parece que es bien confuso. Porque al final del día es un tema de significancia estadística. Nada más. Entonces lo que a uno le han enseñado hasta el cansancio es, mire, si usted encuentra significancia estadística, no es señal de causalidad, hay que evaluar un montón de otras cosas. Y al mismo tiempo, si usted no encuentra significancia estadística, tampoco significa que no haya causalidad. O sea, una herramienta más. ¿Okay? Acá lo mismo, digamos, es una herramienta con la que algo estás queriendo tratar de ver si hay alguna conexión entre las variables. Pero no es una evidencia definitiva y concreta de que no hay ninguna conexión entre las variables.
O sea, hay que tomárselo con pinza. Es alguna evidencia. Y obviamente, ¿qué es lo que pasaría? Si uno hace este modelo y uno corre otro modelo y uno corre otro modelo y uno lo hace, que yo, para Colombia, para Argentina, para Estados Unidos o para España, y en varios casos terminan encontrando variables muy parecidas y en todos los lugares están encontrando una conexión estadísticamente significativa, ok, listo. Ahí más o menos uno puede vender de que está encontrando algo, pero es una de las tantas herramientas, hay que tomárselo con pinza. Porque, como siempre, por ejemplo, está sujeto a variables omitidas, que es lo que toda la vida le han dicho a uno también en econometría. O sea, acá uno no se puede olvidar de sus bases. ¿Okay? Entonces, tranquilamente podemos encontrar una correlación espuria, que en una de esas estemos encontrando algo que sea estadísticamente significativo porque hay alguna variable que hemos omitido. ¿Okay? O, como también de sus bases, también lo deberían tener claro, que podemos haber sobreespecificado el modelo. Entonces, lo que se le enseñaba a uno es, si el modelo está sobreespecificado, significa que usted agregó más variables de las que necesitaba y en una de esas usted obtiene estimaciones estadísticamente no significativas, pero es por culpa de usted haber sobreespecificado el modelo. O porque también otro problema que uno puede tener es que uno tiene pocos datos. O sea, hay un montón de cosas que pueden salir mal, ¿okay? O que pueden salir bien. ¿Okay? Pero no, siempre hay que tener cuidado de confundir correlación con causalidad. Básicamente, o sea, tiene el mismo problema clásico de toda la vida. Entonces, no hay que olvidarse de sus bases. Hay que usarlo como una herramienta más. Lo que digo, o sea, vamos a ver un ejemplo hacia el final de cómo serían todos los pasos que uno hace. ¿Okay? Todos los pasos que uno hace. En Stata, digamos, vamos a ver un par de ejemplos entonces. Si el desempleo e inflación se causan a la Lagrange. ¿Okay? Por ejemplo, que es un ejemplo clásico. El problema que tienen típicamente los bancos centrales. Un ejemplo sencillo. Obviamente, hay que asegurar un montón de pasos, ¿okay? Prueba de red unitaria, prueba Harsh, integración, bueno, o sea, pues eso sería el manual que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Y luego vamos a replicar un paper un poquito viejo, pero que nos sirve, ¿okay? Que se estudian si los cambios en la oferta monetaria causan fluctuación del PIB y viceversa. Ya hemos visto este caso, pero lo vamos a hacer con más profundidad. Adrián, tengo otra pregunta. Sí. Es que me quedé pensando en el impulso de respuesta cuando uno usa la matriz companion. Sí. Esos betas quedan, si uno está asumiendo, sea X contra ceros o Y contra ceros. ¿Cómo Y contra ceros? ¿Puedes regresar ¿A esta que tenía acá? a ese? Sí. Cuando ahí sí miro los impulsos de respuestas, los voy a mirar. Vas a mirar solo esta partecita. Ah, ok, porque si estoy pensando en este, no. O en este, que venía no. de Sí, no. No, exacto. Sí, eso no, nadie lo vería. Sí, eso no te genera ruido. Sí, no, o sea, vos te concentras solamente en esta primera parte. Sí, y ya. Y ya, exacto. Y no más. El resto no... Es como una ayuda matemática, pero en realidad no lo vas a usar en la práctica. No lo vas a usar. Pero pensando en Sí. esta pregunta, el hecho que yo esté haciendo la multiplicación de su matriz y por su propia matriz, Sí. al hacer la multiplicación de fila, para tener ese dato, Sí. de alguna forma sí se está contaminando con ese cero y esos unos. Ah, sí, eso sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso a veces de las IRF, acá le estoy mostrando una versión de las IRF. Hay un montón de IRFs. Por ejemplo, hay una cosa que la que vamos a ver en esta clase que son lo que le dicen las ortogonalizadas, ¿ok? Precisamente tratan de limpiar un poquito de eso, digamos, ¿ok? Pero hay otras que son generalizadas, hay un montón de IRFs. Esta es la clásica y la más sencilla. Claro, porque para poder sacar el 0.23, que es el que se Sí. puede analizar, pues en algún momento cuando yo tuve que hacer Sí. la multiplicación por la columna versus fila, pues está el 0 y el 1. Sí, exactamente, digamos. Entonces, lo que hace lo que hacen otros tipos de OIF, tratan de hacer que todo sea ortogonal con todo. Entonces, cosa de que eso estés limpiando básicamente los efectos, ¿ok? Pero bueno, ya llegamos a eso, ya vamos a llegar a eso.
Y ahí, por eso hay un montón de IRFs. Yo les estoy mostrando una nomás, para los efectos del tiempo. Listo, entonces veamos, por ejemplo, esto que es lo que uno haría. Acá simplemente estoy descargando desempleo y PIB, ¿ok? Y uno hace, acá no hay solamente una prueba de Granger, eso es lo único que voy a mostrarles. Y cómo se ve en Stata, porque el resto ya lo hemos visto. Entonces uno corre esto, estoy descargando bases de la Reserva Federal, de desempleo e inflación. Listo, entonces, este es el VAR que hemos estimado. Un VAR muy sencillo. Entonces acá le estoy diciendo, haga un VAR de inflación en desempleo con estos datos, al previo a 1980, agregando en los rezagos 1 y 2. O sea, básicamente es un VAR 2. Entonces nos dice, esto es un VAR, estos son los datos que usted está usando, esto es una estimación de máximo de verosimilitud, por eso me está dando esto, la banda de ajuste, estas son las estimaciones. ¿Okay? Habría que verlo Sí. contigo. Tranquilo. Ya lo explicaste, pero lo olvidé. ¿Qué? Arriba cuando estás colocando en el código va paréntesis 1, 2 y no y no la diagonal. La diferencia es cuál. En este caso no es ninguna. O sea, yo podría ponerle uno. O sea, a ver, yo puedo ponerle. A ver, eso es un buen punto, eso es fácil. Sí, perdón, sé que ya lo explicaste. No, pero tranquilo. como apareció otra vez, me estoy quedando. Si yo le digo, por ejemplo, si yo le indico, ¿cómo está acá? Lag. A ver, ¿cómo está en el comando? Lag, ¿ok? Lag, esto es un tema de Stata, de sintaxis de Stata. Si yo le digo lag 1, 2, ¿ok? Entonces eso le está agregando los rezagos xt-1 y xt-2, ¿ok? Si yo le digo también lag 1/2, también es lo mismo en ese caso. En este caso es lo mismo. Pero yo le podría poner lag también 1/3. Si yo le digo 1/3, entonces ahí le estoy agregando el t-1, t-2 y t-3. En cambio, si yo le digo a Stata lag 1/3, sin la barra, ahí sí es diferente. Ahí sí le estoy diciendo que agregue xt-1 y xt-3. O sea, le estoy diciendo no ponga xt-2. Que era lo que hablábamos el otro día, digamos. Si uno tiene ganas de hacer combinatoria de esto, bueno, puede enloquecer fácilmente, digamos. O sea, porque ahí podrías hacer, típica, el grueso de la gente lo que hace es poner t-1, t-1 menos 2, t-1 menos 2 menos 3, t-1 y así sucesivamente. Pero podrías hacer todas las combinatorias que vos quisieras. Podrías poner el t-1 con el 3 y el 4. Pues solo el t1 y el 3, t1 y t2, o sea, te puedes enloquecer fácilmente. A los efectos de no volver tan explosiva la cosa, la gente normalmente hace una cosa así. Pero si uno quiere, no, se puede complicar todo lo que uno quiere. Eso solo está acá. Sí, eso en Stata. O sea, si vos le decís, no, ese es otro punto. Si vos le decís lag 3, entonces él solamente le va a poner xt-3. Ese es un buen punto. La prueba F. Básicamente lo que estás haciendo es una prueba F. Sí. Power del 1 al 4 y luego solo dejar, decir, el lag 4 fue el que me dio. Claro, no, ahí la de Granger, vos sí, por definición de causalidad de la Granger, vos usas todo lo que vos en el modelo te estás poniendo en ese momento. Obviamente, vos sí podés recalcular el modelo con menos rezagos y volver a evaluar la causalidad de la Granger, claramente. Pero al momento de que vos ya calculaste el modelo con 5 rezagos, usa todos los rezagos. Todos. Pero no podés hacer los 5 rezagos y evaluar la significancia solo en 3. No. Al final puede que solo 1 o 2 sean significativos. Exacto. Entonces ahí es donde viene el tema de cuántos rezagos a veces estás poniendo. ¿Ok? Entonces por eso les digo, o sea, esto tiene, ya lo vamos a ver hacia el final, pero por eso esto tiene un montón de pasos. El paso número 1 es verificar la estacionariedad. Número 1. Número 2, estimás el modelo. Una vez que estimaste el modelo, normalmente uno hace un montón de modelos y se fija cuál le da la mejor banda de ajuste. Entonces uno lo hace con un rezago, 2 rezagos, 3 rezagos, 4 rezagos.
Ok, hecho eso, el siguiente paso usual verifica estabilidad. Te fijas si el modelo es estable. Si el modelo no es estable, normalmente eliminas rezagos, incluso si perdes banda de ajuste. Porque la idea es que, o sea, porque se prioriza como un poco como estabilidad sobre banda de ajuste. ¿Ok? Y ya una vez que pasaste todos esos pasos, ahí empieza a evaluar la causalidad de Lagrange. O sea, normalmente es como un manual, por decirlo así. No manual, porque no hay nada en la teoría que te diga que hay que hacerlo así. Pero como que la práctica de la gente ha gravitado hacia eso. Después podemos hacer también este, que es de PIB y oferta monetaria. Hay un montón de pasos previos para que la cosa quede limpia. Ah, no, perdón, antes de irme tan adelante. Entonces, ustedes estimaron este modelo. Supongan que ustedes ya estimaron este modelo. ¿Ok? Una vez que estimaron este modelo, pueden hacer la prueba, lo que decíamos recién, una prueba de significancia conjunta. En este caso no es exactamente una f, sino una chi cuadrado, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver, hacer la prueba de si en esta primera ecuación el primer rezago y el segundo rezago del desempleo, ¿ok? Son conjuntamente significativos. Entonces, lo que se fija es sobre si esto es 0 y esto es 0. O sea, básicamente, si esto y esto, las dos cosas juntas, son ceros. Y lo que me da es un chi cuadrado 5.2 que tiene un p-value de 0.08. Entonces, me está diciendo que es marginalmente, conjuntamente, marginalmente significativo. Que es interesante porque acá me daba menos y estadísticamente significativo, y esto más y estadísticamente significativo. Conjuntamente es como, casi, así. ¿Okay? Porque uno va para un lado, otro va para el otro. ¿Okay? Por eso siempre es útil hacer causalidad de Lagrange. En cambio, acá sí tenemos esto que es positivo y bastante grande, muy significativo. ¿Okay? Este es, no, el otro. Este es el positivo, ¿ok? Este es el positivo y marginalmente significativo, y este positivo y marginalmente significativo. Y uno presumiría, como siempre, que, entonces no sirve para nada. Pero si uno hace la significancia conjunta, sí es estadísticamente significativo. Por eso la gente sí hace esto. ¿Okay? No se confía en esto. ¿Okay? No se confía en estas cosas. O sea, se confía más en esto. Por eso nadie se pone a ver la salida original. Y de hecho, esto es hacerlo a mano en Stata. Stata ya viene, como siempre, con una cosita enlatada que se dice Barr-Granger. O sea, así de fuerte está metido en la literatura. Entonces, él nos dice Granger Causality Wall Test, que eso es básicamente un tema de significancia. Eso es lo que le da idea que es un tema de significancia estadística. Y acá es un poquito sui generis, eso sí, porque acá nos dice, esto es la variable dependiente y esta es la variable que usted está evaluando la significancia conjunta. Entonces, acá sí me está evaluando la significancia conjunta de acá. Acá lo que hace, o sea, porque acá tengo solamente dos variables, entonces obviamente esto coincide con esto. Pero si ustedes tienen como 5 variables, acá el all es básicamente si todas las otras variables que no sean sí misma causan a Lagrangian a sí misma. Entonces eso es una cosa extra que trae. ¿Cómo? Incluyendo la del desempleo. Claro, no, pero acá estamos pensando ponerle que vos tengas, estoy inflación y desempleo. Pero ponerle que tengas inflación, desempleo y emisión monetaria, PIB, o sea. Las otras. Exacto. Sin incluir desempleo. Exacto. Ya. O sea, esta es, no, sin incluir en este caso inflación. ¿Ok? O sea, es si toda la otra variable, excepto inflación, causan a la inflación. Eso es lo que estarías diciendo. Y acá es lo mismo. Es todas las otras variables excepto desempleo. Para que acá, de nuevo, es solamente dos variables, entonces esto es idéntico a esto. ¿Ok? Entonces, Pero podría ser que no. tres variables, o sea, esta inflación, desempleo y una tercera. O sea, Sí. ese or sería desempleo y esa tercera. Exacto. Excepto la variable en sí misma. Entonces, fíjense que nos da la misma respuesta en este caso que lo que acabo de hacer a mano. ¿Okay? Pero normalmente uno haría esto. Ahí, digamos, es más significativo que la inflación explique el desempleo, ¿cierto? Acá, sí, exacto. O sea, estás encontrando que el desempleo,
que ambas se causan mutuamente a Lagrange, pero claramente hay más evidencia de que, estadísticamente hablando, de que la inflación causa desempleo a que el desempleo causa inflación. Esa es más o menos la interpretación. ¿Okay? En términos estadísticos. Sí. Quería saber, normalmente, o sea, siento que esta causalidad de la Lagrange es un poco como que no estoy seguro cuando hice todo el tema de bondad de ajustes previamente. Porque acá es como confirmar lo que en mis términos de bondad de ajuste trato de hacer al final, ¿no? Sobre el modelo de los rezagos. Yo trato de escoger mi mejor modelo teniendo en cuenta los diferentes variables, es porque me están generando unas relaciones más fuertes, ¿verdad? Y con esto es como querer volver a confirmar eso. No realmente, digamos, porque ahí, en realidad, lo que vos estás haciendo con la bondad de ajuste, eso es una buena pregunta, estás agregando rezago de todas las variables y además las variables consigo mismas, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace, o sea, lo que normalmente hace es T-1, T-2, -3, -4, y elegís en términos de bondad de ajuste. Pero perfectamente se puede estar subiendo un montón la bondad de ajuste simplemente porque estás agregando los rezagos de la variable consigo misma. Lo que vos te preguntás con Lagrange es en realidad a ver si las otras variables están causando a esta. Eso es lo que estás evaluando. Y puede ser que sí, puede ser que no, independientemente de la bondad de ajuste. Porque simplemente puede ser que lo que yo te digo, que la bondad de ajuste se está subiendo simplemente porque, bueno, estás explicando a las variables consigo mismas, que es lo usual. ¿Ok? Lo que a vos te interesa es que incluso después de haber controlado por la dinámica de la variable por sí misma, la otra variable sigue importando, al menos en términos estadísticos. ¿Okay? Y puede que no. Puede ser que la bondad de ajuste sea buenísima y te da que no hay causalidad de Lagrange. Porque simplemente una vez que consideraste las dinámicas de la misma variable, las otras variables no importan. ¿Okay? Y puede ser que estés metiendo ruido básicamente al modelo. ¿Ya? Entonces no hay causalidad. O puede que sí. Por eso siempre se hacen estos pasos. ¿Okay? Y si yo ya escogí mi modelo a través de los diferentes términos de bondad de ajuste, cuando hago causalidad, la Lagrange me muestra que ese modelo realmente no se está explicando. Evidencia de que no habría conexión entre las variables. Pero es una herramienta, lo que volvemos a las bases. Es una herramienta de tantas. Entonces, normalmente, ¿qué te tocaría hacer? Adicional a esto, te tocaría hacer, por ejemplo, IRFs. Y mostrar que en las IRF tampoco da nada. Y después, bueno, lo que vamos a ver un poco más adelante, cointegración, a ver si hay evidencia de cointegración. Tampoco hay evidencia de cointegración, listo. Entonces, o sea, tenés que hacer un montón de cosas para mostrar que no hay nada. Lo mismo que a la inversa. Si vos querés sustentar que hay conexión, bueno, te toca mostrar que hay causalidad de Lagrange, que hay IRF, que hay, o sea, como que tiene que ser muy sistemático, o porque hay veces, y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, que hay, por ejemplo, te puede encontrar que causalidad de Lagrange no te está dando mucho, pero que la IRF sí. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y por qué se complementan? Porque lo que te está diciendo la causalidad de Lagrange es nada más que conjuntamente de significancia o no, nada más. Pero no te está diciendo nada de que quizás esta variable en el corto plazo tiene algún efecto, pero en el mediano y largo sí, y viceversa. Quizás en el largo plazo, en el corto plazo no tiene efecto, pero en el mediano y largo sí. Uno no sabe, digamos, a priori. Por eso las IRF son útiles. Y eso es lo que por eso es lo bonito de series, que uno puede evaluar efectos de corto, mediano y largo plazo. ¿Okay? Eso es lo bonito de esto. Esto es lo que te está diciendo es que conjuntamente de significancia o no. Nada más. Nada más. Pero, como habías dicho en principio, cuando uno usa bar, significa que todo es endógeno. Entonces no debería haber siempre algo en causalidad grande. No, no necesariamente. Por lo que acabo de decir, porque vos perfectamente estás controlando por la dinámica de una variable consigo misma. Entonces, en una de esas, ya controlando por eso, las otras variables son irrelevantes. Son completamente irrelevantes. Y puede pasar. Puede pasar. Entonces, como les digo, este es un ejemplo. Digamos, otro ejemplo. Debe tener ejemplos un poco más enredados, porque este otro ejemplo también es como corto, porque tiene solamente también dos variables, PIB y oferta monetaria.
Pero tengo otro más adelante. Entonces, este también es PIB y oferta. Fíjense, este es un buen ejemplo donde ustedes le están poniendo un montón de... Y acá está cambiando un poquito el comando, ¿ok? En línea con lo que... Entonces, acá le están diciendo PIB y oferta monetaria, le están poniendo 8 rezagos y le están diciendo exógeno. Esto puede ser importante. ¿Qué es exógeno en este tipo de modelos? Que no lo puse en la teoría, pero surge mucho en la práctica. En estos modelos, típicamente, la gente trata de agregarle a veces algunas cosas que uno considera que son exógenas. Por ejemplo, que es exógeno en casi todos estos modelos, por ejemplo, el tiempo. Tiempo exógeno, o sea, no van a agregar rezagos del tiempo, no tiene ningún sentido. O por ejemplo, entonces acá le ponen time, que es la tendencia. Esto es un paper viejo, ok, o sea, nadie haría exactamente esto hoy en día, pero es para los efectos del comando. Entonces, este le está controlando por tendencia y esto está controlando por estacionalidad. Hoy en día rara vez la gente haría algo como esto, ¿okay? Pero es para a los efectos replicar el paper. Y es para que entiendan que puede ser algo exógeno. Entonces, exógeno en este tipo de modelo es algo a lo que ustedes no le van a meter los rezagos. Entonces, cuando ustedes le están metiendo del 1 al octavo rezago, no va a poner del 1 al octavo rezago de estas variables. Eso es lo que, en esencia lo que le están diciendo. En términos de lo que le decíamos recién, si uno toma todo exógeno, endógeno, sí, en términos de poner todos los rezagos. Pero en este caso es algo que es considerado exógeno, como es, por ejemplo, el tiempo o la estacionalidad. Los meses llegan porque llegan, digamos. O sea, enero es siempre enero. O sea, no tengo que controlar. En cambio, esto es trimestres. Trimestres del primero al cuarto. Esto es, por ejemplo, o sea, esto es porque sería raro hoy en día, porque la gente lo que haría directamente es o usar primeras diferencias de esto, o usaría las series ya controladas por tendencia. ¿Ok? No mete, o sea, pero uno puede hacer esto, uno puede hacer esto, si uno tiene ganas. Es difícil de defender hoy en día. Pero que se puede. Fíjense que corre y demás. Veamos qué sale acá. Esto era los efectos de que ustedes vean el comando. Entonces, fíjense que acá rápido se vuelve, para eso es el ejemplo, y por eso está bueno también verlo, cómo se ve esto. Entonces, es Y que estoy poniendo del 1 al octavo rezago, ¿ok? Entonces, estoy controlando por la propia dinámica de Y. Entonces, habiendo controlado por la propia dinámica de Y, estoy acá poniendo oferta monetaria. Entonces, quiero ver si la oferta monetaria causa el PIB o el PIB causa oferta monetaria. Eso es lo que estoy queriendo hacer en términos de Grange. Y acá le estoy poniendo exógeno el tiempo. Entonces, fíjense que el tiempo, como está exógeno, no están sus propios rezagos. Y acá están los trimestres, binarias de trimestre, ¿ok? Entonces, el que está eliminando acá Stata por defecto es el cuarto trimestre. Usted no podría jugar con cualquier otro trimestre. Entonces, esto está controlando por tendencia y estacionalidad de las series. Entonces, habiendo controlado por estacionalidad y tendencia y la dinámica de Y, estoy queriendo evaluar sobre si oferta monetaria causa el PIB. Eso es lo que estoy haciendo. Y viceversa, lo mismo estoy haciendo para oferta monetaria. ¿Okay? Esta es oferta monetaria. Una vez hicimos eso, entonces ahí sí tenemos Bargranger. Entonces hace lo mismo, solamente que fíjense que en vez de tener semejante cosa gigante, digamos, va y tengo solamente esto. Y lo que acá encontramos, a diferencia del otro modelo más simple que vamos a estimar el otro día, es que básicamente no hay evidencia causalidad de la Granger entre las dos variables. Sí. Como tiene 8 rezagos, está consumiendo muchos grados de libertad. Exacto. Y está rechazando. Pero si uno mira las pruebas individuales, si el primer rezago de la oferta monetaria está explicando. Por eso, sí, ese es un buen punto. Entonces, acá en una de esas, eso es una crítica que vos perfectamente le podés hacer al modelo. Entonces, previamente a eso, alguien te debe, una cosa que uno le puede decir en un peer review, uno le puede decir, no, pero usted lo que me debería mostrar antes de hacerme esta estimación, de hecho, que yo creo que se puede, vamos a ver si se puede. ¿Ah? Elijo todo esto, acá, y creo que le tenés que decir barsoc. Creo que sí funciona. Barsoc. Estas dos. A ver si ahí funciona. Tendrías que hacer un barsoc. Barsoc, ¿qué hizo? Digamos? Él dice, usted muéstreme cuántos rezagos, en base a qué usted está eligiendo el número de rezagos. ¿Ok? Entonces, fíjate que en línea con lo que vos decís,
Fíjate que acá te está diciendo que entre 1 y 2 rezagos, probablemente 2. Probablemente 2. ¿Okay? Te está diciendo que corriendo varios modelos, quizás con 2 estás bien. Entonces, una cosa que uno le... O sea, normalmente la gente que hace este trabajo debería poner al menos en un anexo algo como esto. ¿Okay? Algo como esto. Para precisamente argumentar que uno eligió la cantidad de rezagos correctos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, uno podría volver a estimar el modelo, está bien. Uno podría decirle, no, señor, mire, ahí le está indicando a usted que debería hacerlo con 2 rezagos nomás. Pero si lo hacemos con 2 rezagos, a ver qué nos dice. Solo con 2 rezagos, así. Así como está. Igualito solamente que con 2 rezagos. Y pone ahí Bar Granger. Okay, no Bar Soc, sino Bar Granger. Bar Granger. Y ahí sí es marginal, justo ahí en el margen. Pero acá tampoco hay nada. ¿Ok? Pero justo en el margen. Pero fíjate que sí la respuesta te cambia un poquito. ¿Ok? La respuesta te cambia un poquito. Entonces esas son las críticas que, como te digo, es como un recetario que existe ya en esta literatura. De no, primero te tienen que mostrar lo de la bondad de ajuste. Además deberíamos hacer pruebas de estabilidad del modelo. ¿Okay? O sea, son un montón de pasos. Son un montón de pasos. Pero está bien hacer esa crítica. Es decir, no, o sea, me parece que esto tiene demasiados rezagos. A menos si la bondad de ajuste usted lo sustenta, ok. Pero tirar rezago por tirar rezago, eso no es buena idea. Y eso ya son intuiciones que uno va adquiriendo acá. Sí. Y digamos, cuando hacemos el Granger, es una forma también como de soportar la especificación del modelo a través de teoría. Lo dices de que hay gente que le gusta ser más estructuralista. Sí, exacto, sí. Sí, bueno, es otra discusión. Acá estamos hablando pura econometría. La gente estructuralista sí es más de decir, no, vos me tenés que sustentar este modelo además con esta teoría. O sea, con este modelo que yo considero que es el adecuado para explicar tus datos. Y normalmente son modelos de equilibrio general computable, con varios sectores. Pero digamos, yo teóricamente estoy diciendo que la oferta monetaria me afecta el producto. Exacto. Solo me enfocaría en el primer cuadrado de este. Exacto. Quizás, digamos, sí. O sea, sí, exacto. O sea, por eso es un buen planteo en términos de decir, bueno, porque acá es lo que decíamos recién, estás suponiendo que todo es endógeno, ¿ok? Hay gente que dice, no. Acá en endógeno no puedes considerar que todo es endógeno, ¿ok? En el modelo este que yo tengo, acá esto causa esto, punto, digamos. Y yo lo voy a plantear, en vez de suponer todo endógeno, es otro tipo de modelos que no son los VAR, que lo que hace es decir, no, esta va a ser mi dependiente y esta van a ser las independientes. Y chao. O sea, yo no quiero estimar un sistema de ecuaciones gigante porque yo considero que eso no está bien. O sea, esta es la que depende de estas variables y eso es lo que yo quiero evaluar. Que al final es lo que la gran mayoría de los econometristas hacen, ¿no? Cuando ustedes dicen, yo voy a estimar si X afecta a Y, es porque están diciendo que Y no afecta a X. ¿Okay? Cuando uno plantea ese modelo, uno está asumiendo esa estructura de pensamiento. Entonces lo hacemos más de lo que uno cree. ¿Okay? Pero en macro eso a veces se vuelve todo un debate. ¿Okay? Porque casi siempre es como que a uno le toca dar la pelea. De por qué uno está planteando ese modelo y no otro. Un planteo que vos podés hacer es este, digamos. De decir, no, mire, yo también hice el VAR. Bueno, si usted no me crea los modelos, pero yo hice el VAR y en los causalidades de la creencia y demás. Siempre va en una dirección la causalidad. Entonces, listo, digamos. Eso te sirve como algo de sustento extra, quizás. Digamos. Entonces, para no tener que defender tanto el modelo teórico. ¿No? Esto te puede servir también. Sí, puede ser. Para todo el tema endógeno de causalidad reverse causality. Exacto. Sí. Esto más o menos te puede servir también. Es decir, no, o sea, mira, acá vos vas a hacer la econometría y no da. O sea, sí, también te puede servir. O te puede dar para los dos lados. También te puede pasar. O esto puede ir para cualquier lado. Esto te puede ir para cualquier lado. No sabes. Te puede dar doble causalidad, entonces ahí sí, mamita. Bueno, ahora sí hablemos rápidamente de esto lo que les mencioné recién, causalidad indirecta. Entonces, causalidad de la creencia no puede detectar causalidad indirecta, por eso también se usan las IRF. O sea, ¿qué pasa si X causa Z y es luego Z la que causa Y? Pero X no causa Y directamente. O
sea, básicamente sería una especie de variable omitida, ¿ok? Entonces, pero la causalidad de Granger entonces no va a detectar eso, no lo va a detectar. Entonces, las pruebas de Granger son pruebas de una sola ecuación, hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces, lo que se hace, la causalidad indirecta es a través de varias ecuaciones, eso es lo que uno está haciendo. Y eso al final lo que está pasando, que es lo que Johanna dice, bueno, pero entonces estás captando lo que está pasando en otro lado, sí. O sea, esa es la idea de una IRF. ¿Ok? O IRF ortogonalizado. Vamos a hablar enseguida de qué se trata eso. ¿Ok? ¿Qué es un IRF ortogonalizado? ¿Qué es un IRF ortogonalizado? IRF es lo que hemos hecho hasta hoy. ¿Ok? Que básicamente le pongo impulso a una ecuación y me fijo cómo ese impulso se distribuye a través de todas las ecuaciones. Eso es lo que está haciendo una IRF. Porque básicamente entonces asumen un shock en una variable, pero uno está asumiendo, y a la gente no le gusta eso, que eso no afecta a las demás variables endógenas, ¿ok? A la gente no le gusta eso, porque básicamente lo que uno ve rápidamente es que un shock puede afectar a muchas otras variables. Cuando uno hace una IRF. Entonces a la gente no le termina de convencer eso, uno quiere como efectos shocks más limpios. A mí esto no me molesta honestamente tanto porque es lo que el modelo le está diciendo a uno, pero está bien, hay gente que sí le molesta, especialmente a la gente que hace mucha macro, que dice, no, yo quiero shocks limpios, yo quiero shocks que no me toquen ninguno de las otras variables, especialmente en los términos de error, ¿ok? No quieren que un shock, o sea, el término de error en una ecuación me toque los términos de error de las demás, eso es lo que están queriendo hacer. Entonces eso no es tan fácil. Entonces eso es básicamente, quiero que un cambio exógeno en una variable y solamente su efecto solamente en las otras variables y no en sus términos de error. Entonces, básicamente, no tenemos que tener choques correlacionados. O sea, esos términos de error tienen que tener una correlación cero. Bueno, hay métodos matemáticos para lograr eso. Lo que pasa es que es medio un enredo, vamos a ver. O sea, básicamente queremos descorrelacionar los choques o los términos de error. ¿Okay? Queremos hacer que todos los términos de error tengan una correlación de cero entre ellos. Eso es ortogonalizar los shocks. Entonces, básicamente lo que se hace es estimar un bar y imponemos esa restricción y dibujamos esa IRF. Eso es en esencia lo que se está haciendo. Entonces, la ortogonalización de esos errores es lo que se llama una descomposición de Cholesky, ¿no? Me voy a meter en eso. Será muy pesado. Es una herramienta de álgebra lineal que básicamente hace eso. ¿Okay? Eso se llama descomposición de Cholesky. Pero básicamente, en esencia, lo que nos importa a nosotros, eso lo que está haciendo es que los términos de error tengan una correlación de cero entre ellos. Eso en esencia es lo que está haciendo. Y lo está haciendo a la fuerza. A la fuerza matemática. Entonces, supongan que ustedes que calculan una vara así de sencillo, entonces ustedes están suponiendo, por ejemplo, de que la matriz de varianzas, covarianzas de los términos de error, de nuevo, es así. Entonces, ustedes están suponiendo que este shock contra este shock tienen una correlación de 0,75 y de este contra este también. ¿Ok? Eso es lo que están suponiendo en este. Entonces, ahí sí sería un problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en ese caso cómo se ve la cosa. Eso es un ejercicio teórico. Entonces, ustedes pueden suponer, bueno, acá le puse 0,9, porque le puedo poner 0,75. Acá me estoy inventando los datos. Entonces voy a explicar el código antes de correrlo. Entonces acá estoy suponiendo 10.000 observaciones, ¿ok? El tiempo, ¿ok? Y acá estoy suponiendo la matriz de varianzas, covarianza entre los términos de error, o sea, entre los shocks, básicamente. Esto es suponer que los shocks están correlacionados. Entonces, obviamente, consigo mismo tiene una correlación de 1, eso es medio obvio. El tema es los cruzados, ¿ok? ¿Cuál es el ideal? El ideal es que esto sea 0 y esto sea 0. ¿Okay? Ese es el ideal. Lo que estamos suponiendo acá es que una de esas puede no ser 0. Puede ser 0,9 o 0,75 o 0,2 o 0,5 o cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, esos son los términos de error que yo voy a suponer. ¿Okay? Tienen media 0 y tienen esta matriz de varianzas covarianzas. Y voy a generar, entonces, las dos series, ¿ok? Y las voy a generar, entonces, con esta matriz. Este es básicamente el modelo bar teórico que estoy suponiendo. Lo que sucede es que, ¿qué es lo que quiero mostrar con este ejercicio? ¿Ok? Lo que les quiero mostrar es simplemente cómo cambia drásticamente si yo supongo esto a que si supongo que sea 0. Eso es lo bonito de hacer simulaciones.
Entonces les voy a mostrar a ustedes la OIRF, la ortogonalizada, si esto es 0,9 o si es 0. ¿Okay? Si es 0,9 va a hacer grandes correcciones. Si no es 0, entonces ahí sí la OIRF cambia un montón. El código en la línea 99, perdón, Sí. es lo que acabas de decir, que no, porque la matriz no tiene, la matriz sigma no tiene esos 0,9. No, esto de no CI. Lo último que dijiste, va a tener las dos gráficas, cuando está con sigma y cuando está esos valores en serio. No, a ver, hagámoslo por parte. Entonces, mira, si vos tenés, suponete que sea 0, y corramos esto. Corramos esto. Que afortunadamente corre rápido, así que no nos vamos a demorar tanto. Entonces me muestra, uy, ¿por qué se desapareció? Ahí está. No sé por qué se desapareció recién. ¿Por qué no me está mostrando tanto? No me debería estar mostrando tanto. Creo que hay que limpiar esto. A, B, C, D, I, R, F. Creo que esto está... ¿Cómo maneja el cálculo de las IRF? No me termina de convencer en Stata. Creo que es porque estoy con este name. Esto viene de otros códigos. Entonces eso es básicamente porque hay como una base de datos y la tengo que reemplazar. O sea, yo creo que eso Stata todavía no ha mejorado lo suficiente. Le voy a poner OIRF. OIRF 1. No, le estoy reemplazando para que no me muestre tantas. O sea, es que no me interesa. Esto. Yo quiero solo esas 4. Eso es lo que yo quiero. Solo estas 4. Porque, o sea, lo que está haciendo es pegando las OIRF de otros cálculos que ya hice, de otros modelos que ya hemos estado haciendo en esta clase. Le tengo que cambiar el nombre para que no use la misma. O sea, pero me parece que en eso de Stata tiene que mejorar esta historia. Entonces, supongan que esto es suponiendo que la matriz de varianzas, covarianza es perfecta. Entonces acá se ve bien, esto está así, y me está mostrando básicamente que X se afecta a Y se afecta a X. ¿Ok? Pero de nuevo, acá estoy, por construcción, estoy haciendo que las cosas sean con una correlación 0 entre los errores. ¿Ok? Entonces, esto sería el caso ideal. Pero supongan ustedes que no es así. Y estos son OIRF, ¿no? Son OIRF. De hecho, yo creo que puedo, vamos a ver si puedo hacer que me muestre las dos. Graph, creo que puedo ponerle IRF, vamos a ver, y el OIRF. Ya está. Entonces, la azul, que no se ve, coincide exactamente con la OIRF. Es lo mismo. O sea, de nuevo, porque estoy haciendo que sea ortogonal en la simulación. Entonces, básicamente el OIRF no está haciendo nada. ¿Okay? Entonces, por eso la roja y la azul están completamente superpuestas, están una encima de la otra. Entonces, aquí este es el caso de manual. Mostrando que básicamente no le estoy haciendo nada. De hecho, voy a sacar esto. Ah, no, es que... Exacto. IRF, acá está. Voy a sacar esto. Graph, ahí está. Ya. Este es el que tengo que eliminar. Entonces, supongan en cambio ustedes que es muy grave la cosa. Semi grave, 5. 5, 0, 5. Supongan que es semi grave la cosa. Entonces, acá ya se empieza a ver cierta diferencia cuando se hacen los ajustes. Acá yo estoy suponiendo que la cosa es un poquito grave. Entonces, si hago la función impulso-respuesta, por ejemplo, en este caso, entonces esto es lo que me está dando la función impulso-respuesta clásica, la azul. En cambio, cuando usted hace la corrección y lo ortogonaliza, el efecto es mucho más chico. ¿Okay? O sea, básicamente usted está sobreestimando, eso es lo que se diría, usted está sobreestimando el efecto que tiene una variable sobre la otra. Y acá también. ¿Okay? O sea, una vez que usted limpia, en teoría, digamos, por esa correlación entre los términos de error, entonces el efecto es más chico.
Y podría ser mucho más grave, obviamente, es el chiste de esto. Por eso las simulaciones siempre son útiles. Suponga que la cosa es muy grave. Suponga que usted tiene 0,9. Vale que no, porque eso en la teoría, en la práctica, no es tan difícil, no es tan fácil. Suponga que 0,9, ahí sí ya la cosa es muy grave. O sea, básicamente la corrección que me está haciendo la ortogonalización es muy grande. O sea, hay mucha distancia entre las dos. Entonces uno diría, bueno, profe, pero entonces, ¿por qué no hacemos siempre la ortogonalizada? Bueno, ojalá toda la vida fuese tan fácil. Resulta que no es tan fácil como hacer eso. ¿Ok? No es tan fácil como hacer eso. ¿Por qué? Porque normalmente el orden de las variables importa en el OIRF. Si uno sabe, por ejemplo, eso viene de la teoría, de cómo uno hace la descomposición de Cholesky. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente ese proceso de ortogonalización o la descomposición de Cholesky depende mucho del orden en que ustedes están poniendo las variables en el bar. ¿Ok? Pero no es tan fácil como hacer, hago siempre la OIRF y listo, porque si ustedes tienen 5 variables, bueno, hay muchas posibilidades de ordenar esas 5 variables. ¿Ok? Entonces, normalmente, si uno quiere mostrar la OIRF, hay que justificar el orden en que uno está poniendo las variables en la programación. Y a veces eso no es fácil. Eso no es fácil de justificar. Así es como lo quiero ordenar. Entonces, normalmente hay que argumentar bien cuál es la más causal y enumerarla primero y las demás. Y después fijar la segunda, la tercera y la cuarta. En la teoría, ¿okay? Si los shocks están altamente correlacionados, el orden es importante. O sea, con baja correlación entre shocks, el orden no debería ser importante. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que uno debería hacer? Estimar un montón de OIRFs con esos diferentes órdenes y compararlos. Eso es lo que uno debería hacer. Bueno, obviamente, lo que pasa es que se complica si hay muchas variables. O sea, rápidamente se dan cuenta. Si tienen 2 variables, obviamente eso es fácil, tienen 2. O sea, o ponen Y primero y después la X, o primero X y después la Y. Fácil, digamos. Ahí no es complicado. El tema es si tienen, por ejemplo, 4. Entonces hay 24 posibilidades. 4 por 2 por 1. O sea, eso le enseñaban a unos combinatorias en probabilidad. Bueno, era para eso. Entonces ahí no es tan fácil. Entonces con cada variable hay cada factorial posibilidades. O sea, no es tan fácil. Pues, si uno está interesado en una como dependiente, solo combina las otras. Claro, pero igual tenés muchas posibilidades de OIRF. Porque los puedes poner en diferente orden. Así sea que a vos te importe uno. Pero vos en ese uno, digamos, bueno, tenés o sea, hemos visto que incluso las IRF tenés muchas. Entonces es difícil, digamos. Lo que alguna gente hace es decir, bueno, yo prefiero este orden y lo hago exactamente al revés. ¿Okay? La idea es que te debería dar lo mismo. ¿Okay? Porque básicamente, si yo prefiero este orden y lo invierto completamente y en los dos casos da exactamente igual, es porque más o menos estoy bien parado. Más o menos. ¿Okay? Entonces vamos a ver un bar completo. ¿Okay? Entonces esto es un enredo. Esto es un enredo, no es tan fácil. Entonces la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Está ahí la OIRF, están las IRF, y hay una cosa que todavía me falta conseguir una buena exposición de eso, que se llaman IRF generalizado. Que creo que lo que hacen los IRF generalizados es que corren esto automáticamente la máquina y después se saca como un promedio. Creo que terminan haciendo eso. Que también tiene sentido. Es como, bueno, voy a probar un promedio si esto más o menos da o no. Entonces vamos a ver, por ejemplo, de vuelta, vamos a hacer esto, pero esto es bien completo. Entonces, estos serían los pasos de manual. A ver. Sí, lo vamos a hacer con calma. Entonces, esto sería lo que uno haría. Descargar y formatear los datos. Asegurar que los datos sean estacionarios. Una vez que sean estacionarios, determina el número de rezagos con botón de ajuste. Después que se decide esto, entonces recién estimar el VAR. Una vez que estimamos el VAR, verifica si el modelo es estable. ¿Ok? Y después de verificar que el modelo es estable, entonces ahí empezás con esto de la causalidad de la Lagrange y las IRF. Entonces, normalmente lo
las buenas prácticas, entre comillas, o sea, porque uno se puede ir por otro lado. Pero normalmente la gente espera que uno haya hecho todo esto, ¿ok? Ahora le toca mostrar que uno es todo esto, ¿ok? No todo, o sea, normalmente a la gente lo que le importa es ver al final el paso 6, pero uno a lo menos debería mandar un anexo el resto, ¿ok? Y por lo menos explicar el modelo. Entonces vamos a ver cómo se vería esto, ¿ok? ¿Cómo se vería esto? Entonces, primero que nada, justo tengo un ejemplito ahí, de cómo cambia el IRF. Sí. Solo una pregunta con respecto a ese último de la matriz. ¿Cuál? ¿El que hicimos recién o el...? No, con el OIRF. Normalmente cuando cambiabas las encima de los errores. ¿Esto? Sí, ahí. Normalmente cuando tenemos nuestra matriz de errores, nosotros decimos que tienen unos supuestos como que tienen una homosexualidad, ¿verdad? Que la confianza entre ellos es cero. Acá, cuando hacemos eso es porque no tenemos en cuenta una no autocorrelación, ¿verdad? A ver, es que... No, lo que pasa es que acá está suponiendo, un OIRF, esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que acá en el OIRF vos estás suponiendo que eso se está violando. Sí, claramente. O sea, vos estás asumiendo de que no es cierto. Exacto. Vos estás asumiendo de que eso no es cierto. Pero también, o sea, desde el principio, digamos, cuando muestro los pasos, cuando veo esa estacionalidad de la serie, yo como intrínsecamente estilo como mis errores son IR, Ok, sí, pero ojo, porque acá, lo que vos estás, a ver dónde hay algún ejemplo aquí. Ojo, que cuando vos hablas de estacionalidad de una serie consigo misma, ok, es una cosa. Lo que pasa es que acá ya estás metiendo a otro sujeto, que es el otro X. Entonces acá vos podés suponer muchas cosas de E respecto de Y, o este E respecto de ET menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y esto puede ser todo muy válido. Lo que pasa es que acá estás metiendo el ET2, o sea, estás metiendo otro shock de otra variable. Entonces, eso es lo que complica la discusión. Y hasta ahí no habíamos hecho supuestos. Incluso vos podés suponer que esto es ID y esto es ID, pero respecto de ese mismo, no respecto del otro. ¿Okay? Ahí es donde está el lío. ¿Okay? Ahí no habíamos hecho supuestos. ¿Okay? Ahí lo que obviamente, de vuelta, cuando vos haces una IRF, vos estás suponiendo que eso es cero. Pero puede no ser cierto. Eso es lo que te dice una OIRF. Te dice, no, autoanalice. Porque, ¿cuál sería la buena práctica? La buena práctica sería mostrar algo como esto. Sería mostrar IRF versus OIRF. El problema es lo que acabamos de decir, que típicamente tenés problemas para querer hacer eso porque el orden importa. Entonces ya, por ejemplo, en mi paper yo tengo 5 variables. O sea, mostrar la combinatoria de 5 variables no es realista. Entonces lo que yo terminé haciendo es mostrando lo que le dicen IRF generalizado. Que no estoy muy seguro cómo lo limpia. Como te digo, yo creo que hacen un montón de IRF y el software saca un promedio. Entonces, bueno, son estrategias. Pero es cierto lo que vos decís, o sea, es medio raro porque estás... supuestamente eso no debería ser un problema, pero sí es un problema porque ahí estás metiendo a otro lado. Bueno, acá, por ejemplo, es una muestra de que el orden sí importa, ¿ok? Entonces, simplemente acá lo único que estamos haciendo es la misma cosa, pero estamos mostrando dos órdenes posibles. Entonces, este es, creo que el primero. A ver, vamos a mostrar el código. En este que tengo acá, el orden es YX. Y en este otro el orden es XY. ¿Ok? Entonces, el A está mostrando el orden XY. Y el otro está mostrando el orden YX. ¿Ok? Y cómo se ve. Solamente que en ambos casos estoy mostrando la misma función impulso-respuesta. Y cómo cambia la función impulso-respuesta desde el OIRF según el orden. Y se ve claramente que da cosas bien diferentes. Si yo supongo el orden XY y hago la OIRF, esta es la OIRF que me resulta del ejemplo. En cambio, si lo supongo XY, esta es la OIRF que me calcula. Entonces puede haber grandes diferencias, ¿okay? Ese es el punto de este ejercicio, según cómo cambio el orden, ¿ok?
Y eso que son solamente dos variables. Imagínense con 3, 4, 5, 6, 7. O sea, se puede volver perfectamente inmanejable. Adrián, ¿puedes volver un segundo al código, por favor? Ujú. Ahí es. Me perdí. En el 107 y 108 es exactamente lo mismo, sino que la diferencia es A y B. Claro, acá lo que le estás diciendo es, créeme un IRF y llámelo A. Sí. Haga 10 pasos de ese IRF, pero en base a esta estimación que yo hice antes. Eso es lo que le está diciendo. Lo que le estoy diciendo acá es cree un nuevo que se llame B, también hágale 10 pasos, pero ahora haga el OIRF con este orden. O sea, cambie el orden. O sea, usted le estimó acá en el bar, entonces este respeta, como no le estoy diciendo, está respetando el orden que yo le puse en el bar. Cuando yo le pongo esto, acá no, acá lo está dando vuelta, porque yo le estoy diciendo. Cambia el orden, en vez de YX, que lo cambie de X a Y. Eso es lo que le estás diciendo. Entonces, él va a volver a calcular esto y acá abajo le estás diciendo, calcule, ¿ok? O sea, haga el gráfico, digamos, de las IRF, pero ¿cuál es gráfico? Les estás diciendo, este que se llama A, haga el cálculo, digamos, de la OIRF del impulso de respuesta de Y en X. Eso es lo que le estoy diciendo, no la estimación, no la estimación. El impulso de respuesta Y en X. Y acá también es la función impulso de respuesta de Y en X, ¿ok? Pero acá quiero que use el nombre A, que es el que está aquí, y el nombre B, que es el que está acá. Entonces, esto es usando el orden. Entonces, este me va a mostrar el OIRF respetando este orden, y este me va a crear la OIRF, pero usando este orden, el que le estoy diciendo a la B. No es necesario cambiar XY. Le estás cambiando el orden nomás. Lo que me pierdes es el 108, donde está exactamente igual escrito YX en el mismo orden. No. Claro, pero porque acá le estás indicando, acá no le estás indicando el orden, le estás indicando qué función, impulso, respuesta querés que te muestre. Ah, ok. Fíjate que eso es lo que está escrito en el gráfico. En el gráfico le estás diciendo, este es el impulso, esta es la respuesta. Este es el impulso, esta es la respuesta. ¿Ok? Es cuál función, impulso, respuesta querés que te muestre. En cuenta las dos estimaciones de la A. Exacto, exacto. Entonces, este es el OIRF que resulta de ordenarlo con YX, y esto es lo que te resulta de ordenarlo XY. Y es simplemente mostrar que puede variar un montón. ¿Okay? Especialmente porque estamos suponiendo que el problema es gravísimo. ¿Okay? Es 0,5 o 0,9, no me acuerdo. Creo que era 5. 0,5. O más. No, 0,9. Estamos suponiendo que el problema es gravísimo. Por eso hay tanta diferencia. Si fuese 0,1, podemos repetir la simulación. 0,1 puede ser que no sea tan grave. Podemos hacer el mismo ejercicio. Volvemos a correr lo mismo. Espero que se vea bien. Vamos. Ese es el problema de Stata. Empieza a mezclar todo con todo. Ahí está. No, se sigue viendo bastante feo. Bastante feo. Incluso el problema no es tan grave. Bueno, entonces ese es el problema de hacer OIRFs. No es tan sencillo. Listo. Bueno, acá hay más ejemplos con más variables. Ya si tienen ganas de entretenerse. Obviamente acá hay muchas posibilidades. Vamos a este último ejemplito entonces. Entonces acá voy a ponerlo grande para que se vea bien todos los pasos, y eso que eso está simplificado. Entonces, ¿qué estoy por hacer acá? Estoy por hacer los pasos que vamos a hablar. Entonces, uno descargaría primero los datos, los ordena, los limpia. Esto es, por ejemplo, la primera diferencia. Esto es para sacar, en vez de sacar solo el nivel de PIB, porque esto es nivel de PIB, es crecimiento de PIB, y esto es nivel de desempleo, ¿ok? De Estados Unidos. Entonces acá le pongo, estos son diferentes gráficos, esto también es lo que típicamente uno haría, especialmente si uno va a analizar serie, gráfico primero que nada, para ver qué se ve, al menos a ojo. ¿Okay? Después hacemos pruebas de raíces unitarias, ¿okay? Pruebas de raíz unitaria. Acá está haciendo pruebas de raíz unitaria de Dickey-Fuller generalizado, KPSS, varias KPSS, tanto de la variable de PIB,
esto está en nivel y esto está en crecimiento, a ver si son I1. También lo hace respecto al KPPS y la primera diferencia de la tasa de desempleo. Uno haría un montón, y de hecho esto se queda corto, esto como bien baby steps. Uno haría muchas más cosas que esto. Entonces, y después de que uno hace eso, fíjense que, o sea, una vez que uno detecta, que es lo que normalmente ocurre, que son I1. Típicamente uno encuentra que son I1. Una vez que uno encuentra que son I1, dice, bueno, voy a ver, digamos, cuántos rezagos quiero que tenga el modelo. Hago el bar-SOC, pongo el crecimiento del PIB versus las primeras diferencias de la tasa de desempleo. Y ahí lo corro hasta el octavo rezago, ahí voy a sacar la banda de ajuste cuánto me da. Casi con seguridad me va a dar que quizás alrededor de 2 estoy bien. Entonces corro el modelo acá. Una vez que yo hago eso, hago una IRF. ¿Okay? Hago una IRF con 1 o 2 rezagos. O sea, no sé por qué esto está con bar basic. Yo haría, antes de pasarme a este punto, yo haría el bar stable. ¿Okay? Para que me muestre si el modelo que estoy estimando es estable o no. Después haría el bar Granger y recién me pasaría a las IRF, que es lo que está adelante. Entonces, esto lo sacaría. Está confundiendo. O sea, ya antes de uno pasarse hacia IRF, uno haría más estos pasos. Estabilidad y recién Granger. Y recién después de Granger, uno se pasa a las IRF. ¿Okay? A hacer IRF, a ver si las IRF le da. Eso que las cosas recién empiezan. Pero estos serían todos los pasos en manual que uno haría. ¿Okay? De manual que uno puede, como decimos, uno se puede desviar, pero esto es lo que la mayoría de la gente haría en un análisis de serie de tiempo. Entonces, como les digo, lo primero que uno haría es algo como esto. Hasta la primera línea. Importa los datos de la Reserva Federal. Entonces ahí uno ya tiene típicamente la serie, ¿ok? Normalmente uno muestra, acá están cada serie por separado. Este crecimiento, por ejemplo, del PIB. Entonces uno típicamente muestra a veces el nivel, a veces el crecimiento. Normalmente uno se va por el crecimiento. Este es el crecimiento de la economía estadounidense desde 1947 hasta el 2005. Y obviamente ese pico gigante, obviamente la pandemia. Como pasa, como hemos dicho en todas las series. Y esta sería la tasa de desempleo, que por alguna razón que no entiendo no tiene la última partecita. No sé por qué no tiene los últimos datos. Y eso que no lo estoy limitando, ¿no? Sí, le estoy diciendo que traiga todos los datos, no lo estoy limitando al periodo de tiempo. No sé por qué será que no muestra los últimos datos de la tasa de desempleo hacia el 2025. Ahí sí no tengo idea. Bueno, primera parte que uno empieza a hacer entonces, pruebas de raíz unitaria. Uno hace la prueba de raíz unitaria, se fija, por ejemplo, es el PIB de Estados Unidos, nivel, esto está en nivel, hay evidencia de raíz unitaria y lo que me da con mucha fuerza es que si hay evidencia de raíz unitaria, porque no puedo rechazar la hipótesis nula, digamos casi con muchísima fuerza, básicamente esto es... perdón. Sí, no, esto es el p-value. Esto es el p-value. Pasa que... porque son todos negativos y esto es positivo. Entonces, obviamente, esto tiende básicamente, no puedo rechazar con muchísima fuerza la raíz unitaria. De nuevo, normalmente uno no haría esto. Uno haría lo segundo. Uno haría una generalizada para que me muestre un montón de posibilidades con diferentes raíces unitarias, con diferentes rezagos. Entonces acá sí me da, bueno, porque no sé por qué el otro me da tan grande. Porque esto está corriendo por un montón de cosas. Entonces, pero en todos los casos, si se fijan, desde el 15º rezago hasta el 1 rezago, esto me da súper chiquitito comparado con todos estos valores, que está del otro lado, digamos, de hecho es real. Entonces, básicamente no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria, ni independientemente del número de rezagos que elija. Entonces hay mucha evidencia de que el PIB en nivel es no estacionario. En nivel es no estacionario. Ya lo que me esperaría típicamente. Y uno puede hacer lo mismo con la KPSS. Que recordemos que la KPSS es al revés.
La hipótesis nula es que sí es estacionario. Entonces, al revés. Entonces, acá lo que... estos son los valores críticos y lo que me da son unos estadísticos de prueba súper grandes. Entonces, se rechaza la hipótesis nula de que sea estacionario. Entonces, hay mucha evidencia de que es no estacionario. Eso es lo que me está diciendo. Y entonces hago la misma KPSS, que a mucha gente creo que por alguna razón, de hecho en mi mismo paper también me dijeron, muestre solo la KPSS. Bueno, listo, se lo muestro. A la gente le gusta un poquito más esto. Entonces, si uno se fija, por ejemplo, en primeras diferencias, da al revés. O sea, acá el crecimiento del PIB me da, estos son los valores críticos, y me da unos valores mucho más chiquitos, ¿ok? Independientemente del orden, ¿ok? Me parece que están en algunos casos, está como en el medio. Fíjense que, por ejemplo, este punto 46 está como que puedo rechazar al 5, pero no al 2.5. Está justo en el medio. Pero puedo rechazar el 5. Ya con el 5 es como que uno ya se queda contento. O sea, la mayoría lo puedo rechazar con más o menos como al 5. La gran mayoría. Entonces uno ya con eso está contento. Pero también se puede hacer con el desempleo. Entonces el desempleo también es que esto es estacionario en nivel. Y lo que sacamos de vuelta es que la gran mayoría rechaza de que esto sea estacionario, porque esto es bastante grande, excepto cuando tenemos muchos rezagos. Cuando tenemos muchos rezagos puede que no. Pero en este sí, en este sí, en este sí, en este sí, y acá ya no tanto. Acá es donde es complicado de defender a veces, porque ya cuando agregamos 3, ya como que empieza a ser un poco difícil. Bueno, ahí es complicado muchas veces, pero esto sería lo estricto, uno lo debería mostrar todo. En cambio, si ya sacamos la primera diferencia en la tasa de desempleo, ya esto nos da súper chiquitito, o sea, es más chico que todos los niveles de valores críticos. Entonces en este caso sí tenemos evidencia de que no se puede rechazar el hecho que la primera diferencia sea estacionaria. ¿Okay? Entonces normalmente pasa eso. ¿Okay? Una pregunta sí. Como el PIB ya está en primera diferencia, Uh-huh. es el crecimiento. Si la tasa de desempleo en nivel hubiese dado significativa, sería I0. Exacto. Y la otra I1, eso nos complicaría. Eso complica las cosas, digamos. Sí, típicamente vos querés que todo, digamos, en un bar sea estacionario, que sea todo estacionario, pero además vos querés que tengan el mismo orden de integración, digamos. Eso intuitivamente, o sea, más allá de que nos metamos en la teoría, tiene que ver con que yo no entiendo lo que estás estimando si tienen diferentes órdenes de integración, ¿ok? Eso es sencillo de ver, eso es sencillo de ver. Eso sí lo podemos ver rápido. O sea, porque básicamente, o sea, yo le digo a la gente, no haga ensaladas raras porque no entiendo qué estás haciendo. Yo le digo, mire, si usted está con YT y usted tiene beta 0, beta 1 y tiene XT, o sea, para que el ejemplo sea fácil, UT, y lo tiene todo en nivel y todo está funcionando bien, todo estacionario, entonces beta 1 está todo bien. Listo. Si es todo estacionario. Si no es estacionario y usted me dice que es estacionario, pero en primera diferencia, ok, entonces usted me está diciendo que lo que quiere hacer es YT por YT menos 1. ¿Ok? Entonces, básicamente, que usted quiere beta 0, beta 1, porque usted está suponiendo que es no estacionario. ¿Ok? Entonces, si usted... perdón. Pequeño error. Estaba grande. Menos. Entonces, si ustedes se fijan, esto se va con esto, ¿ok? Pero sí me queda beta 1, xt menos 1, que es la primera diferencia, ¿ok? Y obviamente ut menos ut menos 1. Pero fíjense que al final del día están estimando el mismo parámetro, ¿ok? Entonces están corriendo primera diferencia contra primera diferencia. Listo, ok. Hasta ahí se lo creo. Pero si usted está mezclando nivel contra primera diferencia, no entiendo exactamente qué estás calculando. ¿Ok? Entonces,
esa para mí es la intuición de por qué uno siempre quiere que tengan los mismos órdenes de integración. O sea, como para que estemos estimando más o menos algo que tenga sentido. Si no, estamos estimando cualquier cosa. Pero sí es cierto, digamos. O sea, por eso uno quiere que todo tenga los mismos órdenes de integración. Bueno, dicho eso, y antes de alargarnos más, obviamente, recién ahí, uno lo que yo le digo, uno haría un bar soc, todo en primeras diferencias, haría en primera diferencia, todo en primera diferencia, calculamos esto, la bondad de ajuste, la gran mayoría me indica 2, entonces yo voy a calcular un bar de orden 2, calculo eso, una vez calculado eso, yo le haría, como le digo, un bar stable, no el otro, vaya que eso está muy... El bar stable se vería así, ¿ok? Entonces calcula cuatro raíces, todas están dentro del círculo unitario, listo, todo dentro del círculo unitario, es estable, listo, entonces si es estable, ahí sí procedo, me fijo, por ejemplo, Bar Granger, me fijo Bar Granger me dice que si hay una doble causalidad, me dice que básicamente hay una fuerte conexión de PIB a desempleo y desempleo a PIB, ¿ok? Y es súper significativo, ¿ok? Súper significativo. Pero incluso con eso, a uno sí le interesa hacer los IRF, ¿ok? Voy a poner name otras cosas para que no se me mezcle con lo otro. Name, le voy a poner, no sé, GDP EMP. No, desemployed. O unemployed. Un EMP. Y acá mostramos, por ejemplo, tanto la IRF como la OIRF. ¿Ok? Y normalmente con lo que le digo, a uno le interesa esto que está fuera de la diagonal. Entonces, nos fijamos que me está diciendo que si el impulso es el desempleo, ¿ok? Y nos podemos concentrar solamente en la OIRF. Porque quizás el impulso de respuesta está sobreestimando. Podría haber argumento al respecto. Está sobreestimando esto. Entonces, nos concentramos en la IRF, me dice que el PIB va a caer un poquito, después va a subir, después se va a volver hacia cero. ¿Ok? En cambio, acá sí me está diciendo que si el PIB, hay un shock para arriba en el PIB, o sea, porque siempre sabemos que las IRF asumen shock positivo. Entonces, esto es un PIB que crece. Si el PIB crece, entonces el efecto sobre el desempleo es hacia abajo. O sea, el desempleo va a caer y después se va a ir para acá. ¿Ok? Entonces tiene un efecto acá en el corto plazo inmediato y después se mantiene negativo, pero después va hacia cero. Por el efecto de crecimiento de un punto en el PIB, o sea, o de 1%. Entonces esos son los cálculos que uno... O sea, eso sería todo el análisis, más o menos, que uno haría en base a un bar. Y causalidad. Uh-huh. Establecer causalidad. ¿Cuál impacta más? Las dos. A vos lo que te importa son los dos, porque esto lo único que te dice es que hay evidencia de estadística de que hay una conexión entre las dos. ¿Ok? Esto. ¿Por qué querés el IRF además de esto? Porque el IRF te está hablando de la parte dinámica de esa conexión. Y en serie de tiempo a la gente es lo que más le importa. ¿Por qué? Porque lo que te importa es, por ejemplo, ¿el efecto es inmediato o no? Acá lo que te está diciendo es que sí, pero podría ser que no. ¿Ok? Que el efecto todavía se demora en verse. ¿Ok? Acá el efecto es inmediato, allá no. ¿Ok? Y además lo que te importa es si es positivo o negativo. Ese es otro punto de la causalidad de Lagrange. La causalidad de Lagrange lo único que te está hablando es de significancia, pero no te está diciendo el signo. Acá sí podés ver el signo. Acá podés ver el signo y cuánto se demora en verse. ¿Okay? Y cuándo desaparece, que también es lo que te importa. Y de pronto, ya si me meto a estudiar los rezagos que estén en el modelo, ya puedo establecer una causalidad, o sea, económicamente. Estadísticamente, al menos econométricamente sí, puedes hacer eso, sí. Ese es el chiste de esto, ¿ok? O sea, por eso nunca la gente se queda con Granger, porque Granger te da solamente la significancia, pero acá podés ver el signo
y la parte dinámica. ¿Ok? Eso, por eso a la gente le gusta mucho esto. O sea, como que el Granger es como el paso previo. O sea, como que, a ver, si el Granger te da no significativo, es un poco difícil que acá te dé. Lo que te puede pasar, digamos, es quizá algo como esto. Que acá da significativo y es 0. Pero como esto es negativo y esto es positivo, se cancela y por eso te da no significativo en la Granger. Por eso también es útil esto. En cambio acá da negativo y muy significativo. ¿Okay? Y te da que después se diluye, pero se diluye después de bastante tiempo. Esto te está diciendo básicamente que el crecimiento económico en esencia tiene grandes efectos y persistentes sobre la tasa de desempleo. Eso es lo que en esencia te está diciendo. Y lo interesante también en este caso econométrico es que incluso la IRF y la ortogonalizada dan casi idéntico. Entonces te dice que no tenés tanto un problema de correlación, al menos en esta conexión entre las dos variables. Entonces estas cosas son súper útiles. ¿Okay? Son súper útiles. Entonces listo, llegamos hasta ahí por hoy. Esto es VAR y esto es solo la intro. ¿Okay? Vamos a ver algo un poco más sofisticado de los VARs y después de VARs vamos a ver cointegración.